versículo 12 en adelante, De él nos Romanos. está hablando, sí, de Romanos. Él nos está hablando de qué, precisamente lo que hemos estado tocando. Es lo mismo que hemos estado tocando. Eso se da con los siervos, con los varones, con las familias, con la Iglesia de Jesucristo a nivel mundial, con todos los predeterminados para la salvación y los que no son predeterminados. ¿Qué nos está diciendo? Él colocó la ley, pastor. Él fue el que colocó la ley, no Moisés ni Jesucristo, sino el Señor. Porque si el Señor permitió que Moisés colocara la ley, fue porque fue permitido por Dios. Claro. ¿Ya? Entonces la ley, Él nos habla de que, por eso es que en este mundo nosotros tenemos, tanto justos como pecadores, interactuamos, estamos en el mundo, y la ley está en el mundo. Y la ley se hizo para cumplirla. El mundo dice, bueno, echa la ley, echa la trampa. Eso dice el mundo. Pero Dios dice que las leyes son para cumplirlas. Son para cumplirlas. Pastor, Él nos dice a través de su palabra ahí que el que no cumple la ley va a perecer, va a morir en el espíritu. Porque es que la ley se hizo delante de Dios para cumplirlas. Para cumplirla, pastor. Y aquel que no cumple la ley también va a tener su merecido, como el que cumple la ley va a tener su merecido. Por eso es que en el mundo hay tantos, pastor, hay tantos que de alguna manera no alcanzan la salvación. ¿Por qué? Porque hacen todo conforme a lo que quieren hacer. Porque hay tantos en las cárceles, pastor, porque infringieron la ley, ¿verdad? Y porque hicieron malas acciones, porque mataron, robaron, engañaron, mintieron, y están pagando una consecuencia en este mundo. Pero la peor cárcel es la espiritual, donde tendrán que rendirle cuentas al Señor. La ley se hizo para cumplirla. Pero cuando aquel se levanta, aquel se levanta y dice, no, es que yo no quiero reglas, no quiero normas, yo quiero hacer, quiero decir, me voy a meter por aquí, pues tiene una consecuencia. El que cumple las normas, las leyes, los estatutos del Señor también va a tener una consecuencia. Llámese consecuencia buena para el que no la cumple y mala para el que no la cumple y buena para el que la cumple. ¿Por qué? Porque nos representa la vida eterna en Jesús. Y es ahí donde muchos padres, tanto físicos como espirituales, pastor, porque el Señor ha colocado unos padres terrenales, también hay padres espirituales, eso nos dice el Señor. Y cada uno es responsable. Las mismas iglesias, los mismos pastores tienen sus hijos, el remanente, pastor, y somos responsables. Somos responsables de esos hijos, porque hay que educarlos en la ley. Y si infringen la ley, van a tener sus consecuencias. Amén. Y amén, gloria al Señor, y aquel que infringió la ley, no lo exonera, que porque tenía conocimiento o no lo es más pecador el que tiene conocimiento de la palabra del Señor que el que no la tiene. Pero cada uno tiene su responsabilidad. Devolvámonos al libro de Génesis, pensando en el libro de Génesis, en el principio de la creación. Tanto Adán como Eva y la serpiente tuvieron sus consecuencias por sus malas acciones. Toda acción trae una reacción y una consecuencia, ¿ya? Y cada uno, nuestros primeros padres, como la misma serpiente que el mismo demonio, están pagando o recibieron su compensación. ¿Por qué? Por infringir la ley. Amén. Y además de eso, amén, y además de eso dice que, bueno, palabra más, palabra menos, usted ya lo dijo. Aquí lo dice, si el que conoce la ley la infringe, es juzgado. Y el que no la conoce también la infringe, también es juzgado. Es decir, no se necesita, nadie puede decir, no, es que yo no conocía la ley de Dios, y entonces por eso, no, señor, usted
Usted no puede alegar eso porque usted, el Señor, lo primero que hizo fue ponerle una conciencia. Y esa conciencia, cuando usted va a la palabra conciencia, significa con conocimiento. Todos en este mundo, de la misma manera, como sabemos y tenemos grabado en nuestra conciencia que existe un ser superior, tenemos grabado en nuestra conciencia la ley de Dios. Por esa razón, conocemos automáticamente, conocemos por naturaleza, conocemos el bien y el mal. Sabemos distinguir entre el bien y el mal. Entonces la ley de Dios está vigente siempre, está vigente siempre. Y lo que decíamos ahora es que nosotros no estamos en la ley, o que la ley no estamos cobijados bajo la ley para ser salvos. No, nosotros somos salvos por la gracia de Dios, porque es un regalo del Señor. Pero el hecho de ser salvos nos lleva a vivir cumpliendo la ley, cumpliendo los mandamientos de Dios, porque no han sido abolidos. No han sido abolidos. Y precisamente como la gente ignora esa ley de Dios, es que usted ve la condición en la que está la humanidad hoy en día. En descomposición. Descomposición total. Porque se han tirado los principios de Dios por la borda. Incluso dentro de la misma iglesia del Señor se toman decisiones, muchas veces cristianos tomando decisiones para hacer cosas sin tener en cuenta los principios de Dios. Y eso no lo podemos ignorar. ¿Sabe qué me llevaba a meditar en estos días el Señor? Porque es que muchos dicen, no, es que ese gobernante está puesto allá. La palabra de Dios dice que el que pone reyes y quita reyes es Dios, y Él está ya puesto por el Dios, y entonces nosotros tenemos que obedecer las leyes. Sí, hay que obedecer las leyes, pero sin olvidar de la decisión que tomamos. Sí, pastora, pero mire, no podemos nosotros hacer los principios a un lado. Porque nosotros, antes de seguir a alguien, a un gobernante o alguna cosa, o dar un concepto de un gobernante, lo primero es los principios. Hombre, ese gobernante está en favor o en contra de los principios de Dios. Ese gobernante es pro aborto, por decirlo de alguna manera, o es pro vida. Son situaciones que nosotros como cristianos estamos obligados a tenerlas en cuenta en el momento de mirar y dar un concepto de un gobernante. No simplemente darlo, porque decir que la ideología de nosotros tiene que ser la de los mandamientos de la ley de Dios. Esa es la ideología de nosotros como cristianos. Si salimos de ahí, estamos totalmente perdidos. Y déjeme yo a redondear la idea, pastor. Esa situación de estar ignorando los principios de Dios va a llevar a multitud de gente que ha estudiado la Biblia, que han sido cristianos, a postrarse delante del anticristo, porque como tienen la idea de que Dios es el que quita reyes y pone reyes, olvidando los principios bíblicos, entonces van a alegar lo mismo cuando lo vean allá. Entonces van a ser fácilmente engañados por dejar los principios a un lado. Y precisamente por esas razones que mucha gente es engañada fácilmente, porque no se van a los principios de la ley de Dios. Los principios están tirados a la basura, y eso es lo que ha causado confusión. Mucha gente no sabe para dónde coger. Los unos van y vienen, los unos alegan unas cosas, los otros alegan otras, pero nunca se fundamentan en los principios. Amén. Por eso es que el Señor, Por eso es que el Señor nos está diciendo a esta hora, mediante su palabra, confirmando los dichos de su boca por medio de lo que puso en sus labios, pastor, y nos está diciendo y nos remite precisamente a Romanos 2:16, donde el Señor dice lo siguiente. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. En el
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Ahí está. Porque todo, ahí está, eso nos está diciendo el Señor. Yo confirmo mediante los dichos de mi boca por medio de carbones encendidos que les coloco a mis evangelistas, profetas, maestros, pastores, aquellos que están en el Espíritu y están hablando en el Espíritu, mi palabra. El Señor dice, muchos, pero muchos, aún teniendo en cuenta que hay que hacer todo con respecto en el Espíritu, con los preceptos, estatutos y mandamientos, ignoran mis leyes espirituales que están consignadas en el Santo Evangelio. Por eso es que Él viene a juzgar vivos y muertos y vienen juicios conjuntamente con promesas, porque no se puede decir que aquel drogadicto, que aquella prostituta, que aquel homosexual, que aquel que está en el mundo, sencillamente hay que respaldarlo. Ni aquel presidente, ni aquel dirigente. Hay que respaldarlo porque él tiene su libre albedrío y está haciendo lo que le corresponde conforme a lo que es. Porque lo que es la palabra del Señor. Por eso, tanto el uno como el otro recibirá su compensación cuando vengan los juicios y las promesas. Porque lo que es en la palabra del Señor, y los secretos de los hombres serán juzgados conforme al Evangelio de Jesucristo. Eso lo dice el Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Allí me acuerda el Señor en ese momentico cuando a través de su palabra y a través de lo que nos está confirmando de esta confirmación, de esta revelación, de este sustento bíblico, me acuerda el Señor que hoy, ayer, tal vez hoy, alguien decía, no, pero es que él está actuando mal, X persona actúa mal, y entonces... Pastora, porque ¿de qué estamos hablando nosotros ahí? ¿De qué estamos hablando de esa parte? De la ley, no la quise, del Evangelio. No la quise grabar, sí. pero porque, mire hacia dónde nos está llevando el Señor. Aquí mismo nos está llevando el Señor al versículo, al capítulo 1 de Romanos. Amén. Amén. Mira lo que dice. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en nombre del Hijo, anuncio y dirección del Espíritu Romanos Santo. 1 del 18 en adelante, pastora, la culpabilidad del hombre. Amén. Gloria al Señor. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, impiedad e injusticia de los hombres. Contra impiedad e injusticia de los hombres que tienen como injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce, de Dios se conoce, manifiesto, Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Leémoslo ahí. Amén. Amén, amén. Entonces, ¿por qué? Tremendo. ¿Por qué hay la del acostarse hombre con hombre y mujer con mujer? Precisamente por eso, aquí está. Porque dice el Señor que los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. ¿Por qué? Porque en lugar de reconocer el Creador, porque está escrito en la conciencia de cada uno, nadie tiene
Nadie tiene necesidad que se le pruebe que hay un ser superior, que hay un creador, porque en su conciencia lo tiene escrito. Se dedicaron a la idolatría. Se negaron a darle la gloria a Dios y en lugar de darse la gloria a Dios, se la dieron a la creación, a los animales, a las Amén, aves. amén. Hicieron muñecos, los pusieron delante de ellos y se postraron delante de ellos, delante de las abominaciones que ellos mismos hicieron, se postraron. Y ese ha sido el asunto y el fracaso del hombre. Amén, amén. Así es, pastor. Es por eso que el Señor los entregó a sus mismas inmundicias, a su misma inmundicias y a su misma mundalidad, ¿ya? Porque en el corazón de ellos solamente se alberga la carne, no el espíritu. Entonces, ellos blasfeman contra Dios, contra el Espíritu Santo, contra su propio cuerpo. Ellos se llevan por delante todo lo que es el espíritu para vivir en la carne y en sus propios deseos pecaminosos del mundo. ¿En qué? En adorar dioses ajenos, en idolatrar, tanto imágenes como animales, en hacer todo lo que les satisface en la carne y no en el espíritu. Entonces viven en el engaño y en la mentira. Por eso fue lo que buscaron, eso es lo que recibieron, eso es lo que encontrarán y en eso están. Y terminarán en donde, muchos han terminado y terminarán en donde, en la misma inmundicia que ellos propiciaron y que buscaron y que les gustó, porque son del mundo. Y para el mundo, pastor. Usted oye las discusiones más tremendas en la iglesia. Que si se puede vestir de esta manera, que si no, otros dicen que no, que eso no es importante, que ellos no se fijan la gente cómo va vestida, que no sé qué. Pastoras, cuando la palabra de Dios dice que cuando va a llover, pues miran al cielo y saben que va a llover porque tiene arreboles. Y saben cuando va a ser verano porque también ven las señales en el cielo, ¿cierto? Pero no saben entender los tiempos. ¿Qué está diciendo? Y dice el Señor, hipócritas. Generación de víboras hipócritas. Exactamente. Entonces nosotros somos capaces de conocer las cosas que están alrededor mío, de alrededor de nosotros, de distinguirlas, pero no somos capaces de profundizar en la palabra y darnos cuenta que es lo que el Señor nos está diciendo. De eso nos está hablando la palabra. Amén, amén. Porque para la palabra sí ponemos discusiones y no y tal cosa y el Señor no mira sino el corazón, Él no le importa sino el corazón y no más y ta. Cuando Romanos capítulo 8 es muy claro y dice, habla de condenación, pastor. Porque es de condenación de lo que está hablando el Señor aquí en Romanos 8, versículo 6. Amén. Romanos 8, versículo 6. Versículo 6, mira lo que dice. Amén. Porque todo dice... Ese versículo, ese capítulo 8 es tremendo. Porque es justo a leer este capítulo le está hablando de qué condena al ser humano. Y está hablando precisamente el versículo 6, mire lo que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor? Hombre, cuando usted vaya a hacer algo, usted se va a vestir, usted se está vistiendo, ¿usted con qué? ¿Cuál es la intención que hay para usted vestirse de esa manera? Amén, amén. ¿Cuál es la intención suya? ¿Por qué se pone esa ropa de tal manera? ¿Por qué tal cosa? Hombre, ¿cómo que no le importa al Señor la forma como nos vistamos? Si hasta los calzoncillos se los diseñó a sus sacerdotes. Les dijo cómo tenían que llevar los calzoncillos, y de dónde a dónde tenían que ir los calzoncillos y de qué manera los tenían que llevar para evitar pecar delante del Señor. Pero usted oye la gente envuelta en discusiones y en discusiones cuando aquí la palabra está siendo muy clara. Dice el versículo
dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero Amén. los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el Gloria al ocuparse de Señor. la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿De qué está hablando aquí, Dios mío? Cuando si se sabe que todo el mundo muere. Todos morimos. Amén. Pero aquí Amén. está hablando de muerte, ¿por qué razón? Porque no es la muerte física a la que se refiere, pastora. Está hablando de la muerte Claro. espiritual. Espiritual. Amén, gloria al Señor. Dice, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Habla de designio, está hablando de los pensamientos, de estar pensando en la carne. Y el que es carnal, el que vive sujetado a la carne, es enemigo de Dios. La palabra lo dice muy claramente que el que ama las cosas del mundo es enemigo de Dios. El que ama este mundo Amén. es enemigo de Dios. Amén, amén. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Y los que viven, dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sigue hablando. Gloria al Señor. Este pasaje es muy claro, habla de vivir en el Espíritu, porque lo contrario es condenación eterna. Gloria al Señor. Es condenación, ¿no? Entonces, que predicar que la vestimenta para el Señor no es importante, no, pues no entremos en la discusión, no digamos cómo se tienen que vestir los hombres y las mujeres, porque es por parejo. Pero sí, Amén. Mostrémosles que aquí lo importante es la intención. ¿A qué lo va a llevar? ¿A ser carnal o por el contrario a ser espiritual? Porque si es la carnalidad tiene sus consecuencias. Y si es el espiritual, también tiene su recompensa. Amén. Amén, gloria al Señor. Bien fácil, pastor. Gloria al Señor. Sí, pastor, no, aquí ahorita son las 9:42, pastor. Yo le pediría a usted en el nombre de Jesús que oráramos